Habíamos quedado en la obligación de dar moneda extranjera. En la clase anterior comenzamos este tema de obligaciones de dar suma de dinero. Hago un raconto para ubicarnos en hasta dónde llegamos. Habíamos estudiado el concepto legal, que como les dije no admitía margen de error. Luego analizamos las funciones del dinero, nos importaba específicamente la función jurídica, y ya nos quedamos delineando esos tres grupos de concepto que hacen al contenido de este tema, que eran curso de la moneda, la diferencia entre curso legal y forzoso, las clases de la moneda y las teorías sobre el valor de la moneda, para luego reflejar esto en las dos clases de obligaciones de dar suma de dinero que este código prevé. La obligación puramente dineraria, donde le íbamos a aplicar el principio nominalista o la teoría del valor nominal de la moneda, con la imposibilidad de actualizar el capital de la deuda o de practicar algún tipo de indexación, a diferencia de la obligación de valor, a la que le íbamos a aplicar la teoría del valor de cambio o teoría valorista, y que sí nos permitía establecer un monto de capital actualizado al momento en el que el acreedor practica la liquidación previa a la ejecución del monto de la deuda. ¿Está? En el primer caso habíamos dado el ejemplo del mutuo bancario, del préstamo bancario, y en el segundo el caso de la obligación de indemnizar. Bueno, concluido esta etapa, habíamos ya hablado de un anexo, digamos, a esto que representaba un intermedio o un gris, que eran las obligaciones contraídas en crédito UVA, en unidad de valor adquisitivo. Y hasta allí fue donde llegamos la clase anterior. Nos queda ahora hablar un poco de la obligación de dar moneda extranjera, cuando por ejemplo el deudor se obliga a devolver una suma de dinero, pero que en realidad no tiene curso legal en nuestro país, sino que es una moneda extranjera, una divisa, como por ejemplo dólares. Y luego ya iríamos al final con algunas cuestiones que hacen también que son muy interesantes acá, que son los intereses y el anatocismo. Bueno, para cerrar este tema de la obligación de dar de dar cantidad de moneda, después voy a volver allí, pero vamos desde esto donde quedamos. Esto también sufrió el cambio legislativo de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque modificó el régimen legal aplicable que hasta el Código de Vélez se venía utilizando. Inicialmente, el Código de Vélez en su redacción original, en el artículo 617, entendía que la moneda extranjera no era moneda. O sea, partía de la base que la moneda extranjera era una cosa, no una moneda. Eso sufrió la primera modificación cuando entró en vigencia la ley de convertibilidad, que entre los tres artículos que reformó el Código Civil, incluyó a este artículo 617, y es allí donde se produce el viraje respecto a considerar que la moneda extranjera es también moneda. O sea, apartamos el régimen de la obligación de mirar a la moneda extranjera como cosa y le damos entidad de moneda o de dinero. Esa modificación introducida por la ley de convertibilidad fue la que subsistió en el Código de Vélez hasta su derogación a mediados del 2015. Hasta allí, entonces, si el deudor contraía una obligación en dólares, era como si contrayera una obligación en pesos, o sea, asumía el pago en la moneda en que se había estipulado la obligación. Cuando comienza a elaborarse el proyecto de unificación del Código Civil y Comercial, el artículo 765 mantenía la solución que ya estaba en el Código de Vélez Sarsfield reformado por la ley de convertibilidad. Es decir, mantenía a la moneda extranjera en la categoría de dinero o moneda. Sin embargo, cuando el proyecto de unificación fue remitido al Poder Ejecutivo, el proyecto se aprobó, este artículo se aprobó en ambas cámaras, pero cuando fue remitido al Poder Ejecutivo,
en la última etapa de sanción de las leyes que ustedes ya conocen, fue el Poder Ejecutivo Nacional el que vetó parcialmente este artículo e introdujo la modificación que luego fue la que obtuvo sanción legislativa. ¿Y qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que cambió el Poder Ejecutivo Nacional? Bueno, volvió al régimen del Código de Vélez en su redacción original, con lo cual dejamos de concebir a la moneda extranjera como dinero y la pasamos a regular como si fuera tan solo una cosa. Y allí es donde se produce esa contradicción, que ya la mencionamos al principio de las unidades de la unidad anterior, cuando vimos los criterios de clasificación que persistían respecto de las clases de obligaciones. ¿Por qué? ¿Por qué se plantea esta contradicción? Porque este artículo, en la segunda parte, hace una remisión a un régimen legislativo que, como vimos, ya no está en el Código Civil y Comercial. Es decir, el legislador eliminó la categoría de obligación de dar cantidades de cosas, y sin perjuicio de ya no regular a esa categoría como categoría autónoma de obligación, en este artículo, el 765, segunda parte, hizo una remisión a ellas. Fíjense lo que dice la norma. Dice, si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, o sea, moneda extranjera, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas. ¿Y qué es lo trascendente de este cambio? Bueno, primero ya tienen ustedes el breve raconto histórico. La modificación en el régimen legal fue en este punto importante. Concebida a la moneda extranjera no como dinero, sino como cosa, me lleva a un régimen legal muy distinto en cuanto a la posibilidad del deudor las posibilidades que tiene el deudor para liberarse de la obligación. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que la obligación de dar cantidades de cosas en el Código Civil de Vélez era aquella que contaba de número, peso o medida. Y en el caso de que consideráramos que la moneda extranjera es una cosa, bueno, tan solo tendríamos que contarla y no habría ningún inconveniente. El problema se plantearía si el deudor, en vez de entregar la cosa que debía, como es, por ejemplo, dólares, quiere entregar una cosa equivalente. ¿Por qué? Porque si yo pienso en la moneda extranjera en términos de cosa, es una cosa fungible, con lo cual podría pensar en que el deudor no tenga la posibilidad o no quiera entregar esa cosa y quiera entregar una cosa equivalente de similar valor o de igual valor. Que eso en el régimen de las obligaciones de dar cantidades de cosas estaba permitido, está permitido. Y allí es donde se complica con la última parte del 765. ¿Por qué? Porque dice, y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Y ahí es donde quedó plasmado el gran cambio en materia de obligación contraída en moneda extranjera. ¿Qué significa esto? Que si hoy por hoy, a partir del 1 de agosto del año 2015, una persona presta a otra una cantidad de dólares, por ejemplo, que si pensáramos en un mutuo, esa persona, ese deudor que tomó prestado dólares, tendría la posibilidad de devolver no solo en moneda dólar, sino también en pagar a su acreedor en el equivalente en moneda de curso legal. ¿Cuál es la moneda de curso legal en nuestro país? El peso. O sea, básicamente puede pesificar la deuda. Eso es para que a ustedes les quede el concepto. Hoy la moneda extranjera se considera una cosa, el deudor puede entregar una cosa equivalente, y la cosa equivalente es el peso, porque esa es la moneda de curso legal. Ahora, ¿a qué cambio? Se preguntarán ustedes. Ustedes recuerden que cuando entró en vigencia el Código Civil y Comercial y comenzó a regir esta norma, el problema en cuanto a la adquisición de moneda dólar era sumamente complicado. Ustedes recordarán la vigencia del cepo cambiario, que no se podía acceder a un mercado formal de compra y venta de dólares, que había un montón de valores de dólares muy distintos,
algo similar a lo que sucede en la actualidad, pero en ese momento era peor porque la gente no podía directamente comprar dólares en forma legal. Bueno, en ese contexto, la doctrina y la jurisprudencia comenzaron a preguntarse, bueno, está perfecto el cambio, pero ¿cómo lo aplicamos? Si yo tengo un valor oficial de dólar establecido por el Estado, establecido por el Banco de la Nación Argentina, y después tengo el dólar arbolito, el dólar green, el dólar blue, el dólar ladrillo, el dólar inmobiliario, bueno, según a dónde yo llevara el dólar tenía un valor disímil. Bueno, y la interpretación que se le dio es que el cambio que el deudor está facultado a realizar, o sea, la especificación que el deudor está facultado a realizar, es al tipo de cambio oficial al día en que la deuda va a ser pagada, o sea, al día del vencimiento. Valor oficial, entiéndase en nuestro caso, el Banco de la Nación Argentina, a valor venta, que es el valor más alto, ¿no es cierto? Y así también lo fue interpretando la jurisprudencia. Acá, por ejemplo, tenemos un fallo, acá todavía no regía el Código Civil y Comercial, fíjense la fecha, pero ya estábamos en el medio del cepo, que vedaba la posibilidad de comprar dólares de manera formal, y ¿qué dice la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil? Dice, se admite la apelación, se revoca el pronunciamiento recurrido, y se admite la pretensión del demandado de cancelar el crédito en dólares estadounidenses correspondiente a un convenio de honorarios suscrito con sus ex letradas. O sea, las abogadas habían pactado con su cliente que sus honorarios los iban a cobrar en dólares. ¿Qué pasó? El cliente no les podía pagar porque no tenía acceso al mercado formal de dólares, y entonces plantea la posibilidad de pagar entregando el equivalente en la cantidad de pesos necesaria, dice, para adquirir en el mercado oficial de cambio la suma deudada de la divisa extranjera. Y se acoge, digamos, el pedido. Pues la imposibilidad de adquirir la suma de moneda deudada en virtud de las restricciones de acceso al mercado libre de cambios, normativa cuya constitucionalidad no fue cuestionada, ha tornado de cumplimiento imposible la obligación asumida en el convenio suscripto, aun cuando no regían tales restricciones. Asimismo, si bien no se ignora la existencia de un mercado informal en el que sería posible obtener dólares estadounidenses por un importe muy superior al que resulta de la cotización oficial, la falta de intervención oficial en la determinación de ese valor impide considerarlo como pauta válida, a los efectos que aquí interesan. Máxime si tampoco existe una fuente de divulgación única, habida cuenta de la distinta cotización que informan los medios al referirse a ese mercado paralelo o informal. De ahí que en los tiempos que corren no hay posibilidad de recurrir a una pauta distinta ni de prescindir de la fijada por el propio Estado para determinar el valor del dólar estadounidense al regular el mercado de cambios en materia de compra de moneda extranjera por parte del sector privado. O sea, una interpretación que no da margen de duda. O sea, si hablamos de un mercado informal o paralelo, claramente no estamos hablando de un ámbito legal y regulado por el Estado. Entonces, de ninguna forma podría un juez obligar al deudor a ir a adquirir los dólares a un mercado no regulado por el Estado. Es como algo como lo que habíamos hablado del juego tolerado, del juego lícito y del juego ilícito. O sea, en este caso es lo mismo. No podría tampoco la parte alegar su propia torpeza, que estaba comprándole los dólares al arbolito de la esquina y que de repente no le alcanzó el dinero para pagar, ¿se entiende? O sea, acá siempre hay que recurrir si el Estado tiene una regulación específica, y bueno, será esa la que tendríamos que aplicar. Bueno, esto fue también otro de los temas que resonaron en aquel momento. ¿Qué pasaba con los contratos que estaban en curso de ejecución en ese momento? ¿Qué significa esto? Que imaginemos el supuesto de que yo hubiera efectuado una compraventa de un inmueble pagadera en cuotas, y que me hubiera quedado la firma del contrato, por ejemplo, en junio, y que tuviera el primer vencimiento en agosto, ya con vigencia de la norma nueva. O sea, ese supuesto de ultraactividad de la ley que se estudia muy bien en Civil 1. ¿Qué pasa allí? ¿Debería aplicar el código nuevo a un contrato que ya se suscribió antes de la entrada en vigencia, pese a que está ejecutándose? Bueno,
¿Qué dijo la jurisprudencia en este punto? También hablamos de la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca. ¿Qué había sucedido aquí? Bueno, había una persona vendido un inmueble en dólares y reclamaba al comprador el saldo de precio y la multa pactada por las partes. Y el comprador alegaba que no podía nuevamente acceder a la compra de tal divisa. ¿Qué es lo que, lógicamente, si yo alego que ya no puedo acceder a la compra de la divisa, lo que le estoy pidiendo al juez es que me deje especificar la deuda, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué se decidió? Que el Código Civil y Comercial, que es el que al deudor le da este salvoconducto, era inaplicable a un proceso de incumplimiento contractual derivado de una compraventa cuyo contrato e incumplimiento de obligación de pago se consumó con anterioridad a la vigencia de esa norma. Es decir, si el Código Civil, en el momento del contrato, regía un Código Civil que al deudor no le daba la posibilidad de especificar la deuda, entonces el deudor no tenía esa posibilidad. Esta posibilidad comienza a regir a partir del 1 de agosto de 2015. ¿Por qué? Porque la ley, ya saben ustedes, no tiene aplicación retroactiva, salvo que el legislador así lo disponga. Y además, porque también hay otra particularidad, que la norma que acabamos de mencionar no es una norma de orden público. ¿Qué significa esto? Que si las partes quisieran decir algo distinto, podrían hacerlo. Es decir, si las partes acuerdan que el deudor le va a devolver al acreedor la suma de tantas unidades de valor, qué sé yo, 200, y que lo va a hacer en la moneda especificada en el contrato, o sea, en dólares, renunciando a la posibilidad que le brinda el artículo 765 última parte o infine, entonces esa cláusula contractual sería plenamente válida porque la voluntad de las partes, al no ser una norma de orden público, esa voluntad de las partes configura la ley para ellas. Entonces, de esa forma, solamente de esa forma, el acreedor se aseguraría de que el deudor, cuando le quiera devolver el dinero prestado, no se lo especifique. ¿Se entiende esto o no? Acá vemos un comentario del el doctor Calvo Costa, una de las primeras ediciones acerca está publicado en el 2016, una de las primeras interpretaciones acerca de esta norma, que no se trata de una norma de carácter imperativo ni de orden público. Y allí explica las razones. Lo mismo llegó a aplicación jurisprudencial, fíjense, octubre del 2015, en una ejecución hipotecaria derivada de un mutuo en dólares, o sea, un préstamo en dólares, la Cámara confirmó la sentencia que mandó a llevar adelante la ejecución en esa divisa y rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la normativa que restringía el acceso al libre mercado de cambio. La sentencia dijo, el artículo 765 no es de orden público, no habría inconvenientes en que las partes, en uso de su autonomía de la voluntad, acuerden que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente en la especie designada, pero, como hemos visto, no se aplica a los contratos en curso de ejecución. O sea, en este caso también estaba bien si las partes hubieran acordado eso, pero si las partes no lo acordaron, entonces el deudor tiene la posibilidad. Eso es para que ustedes tengan en claro cómo funciona. Si yo hablo de una moneda extranjera, sea la moneda que sea el real, sea dólar, sea euro, sea lo que fuere, lo trascendente es que si yo no hago ningún tipo de aclaración en el contrato, el deudor va a tener la posibilidad de hacer uso de lo que la norma le contempla. Como el contrato no va a decir nada, la norma va a llenar el vacío, y de esa forma el deudor va a poder especificar la deuda y transformar el monto adeudado en la cantidad equivalente en pesos. Ya saben ustedes, al valor oficial, siempre al valor oficial. Pero si yo quiero que eso no suceda, que el deudor, si yo le presto dólares, me devuelva dólares o la moneda extranjera que fuere, el recaudo que tendríamos que tomar es dejarlo establecido como cláusula del contrato, que conociendo el texto del artículo 765, el deudor renuncia en este acto
a hacer uso de la posibilidad de abonar entregando el equivalente en moneda de curso legal, obligándose como correlato a cancelar el crédito en la moneda establecida en el mismo. Y de esa forma, ante cualquier inconveniente que las partes pudieran tener y llegaren a tribunales, ya los jueces harían aplicación ya bastante armonizada acerca de la interpretación de este artículo, que no es de orden público, que las partes pueden renunciar a esa opción, pero que si nada dicen, el derecho le asiste al deudor. Ese es el gran cambio que tuvimos en este tema. Bueno, por último nos quedan intereses. Voy a volver a compartirles la pantalla porque la definición que nos gusta es la definición de uso, que es la que tienen transcripta acá, que los define como los aumentos que devengan las deudas pecuniarias en forma paulatina, o también lo pueden decir los aumentos paulatinos que devengan las deudas dinerarias, durante un tiempo dado, sea como precio por el uso de un dinero ajeno o como indemnización por un retardo en el cumplimiento de una obligación dineraria. ¿Por qué nos gusta esta definición? Porque de esta definición ya se desprenden las dos clases más importantes de intereses. El interés que se paga como precio por el uso del dinero ajeno recibe un nombre, que ahora vamos a ver, y el interés que se paga como indemnización por la mora recibe otra denominación. Así que les aconsejaría que tomen esta definición. Lo trascendente es que son los aumentos paulatinos que devengan las obligaciones dinerarias, sea por el precio o por el uso del dinero ajeno, o como indemnización por el retardo en el cumplimiento de la obligación. Los intereses se caracterizan por ser pecuniarios, o sea, están medidos o se traducen siempre en una suma de dinero. Ese monto se gradúa a través de un porcentaje, se devengan en forma periódica, puede ser anual, mensual o diariamente, y lógicamente constituyen un accesorio de ese crédito, o sea, hay una relación entre capital e intereses de lo principal y lo accesorio, con lo que ya hemos visto. Si el capital se cancela, tendríamos que ver qué pasa con los intereses. Bueno, y vamos a lo más importante que tiene este tema, que son las clasificaciones de interés. En el Código Civil y Comercial subsisten solamente la clase A y B que tienen allí en el Power, pero el C también sigue vigente en materia procesal. El primero es el interés compensatorio o lucrativo, y allí tenemos que pensar en la primera parte de la definición de uso, cuando el interés se paga por el precio, como precio por el uso de un capital ajeno. ¿Qué significa esto? Yo le presto 10.000 pesos a mi hermana para que haga una compra de un producto que quiere. Bueno, durante el tiempo que yo efectúo el préstamo, yo, dueña de ese dinero, me veo privada de utilizarlo para algún fin propio. Y eso tiene un precio, eso tiene un costo. ¿Ese costo cuál es? El interés compensatorio. ¿Está? El interés compensatorio es el precio que el deudor debe pagar por utilizar dinero que no le corresponde, que no es de él, que es ajeno. Según el origen de esta clase de interés, puede tener origen convencional u origen legal. O sea, en la mayoría de los casos va a tener un origen convencional, o sea, siempre que hablemos de mutuo o de préstamo, esta clase de interés aparece. O bien también puede surgir de la ley, que la ley sea la que en ciertas circunstancias imponga pagar intereses compensatorios o también llamados lucrativos. Después tenemos los llamados intereses moratorios. Los intereses moratorios es la segunda parte en la definición de uso, los que se deben en concepto de indemnización por el retardo en el cumplimiento de la obligación dineraria. Yo debo dinero, por ejemplo, debo un canon locativo mensual, un alquiler, me retrasé en el pago, bueno, a partir del día 10, que era mi última fecha de pago, a partir del día 11 comenzará el devengamiento de esos intereses moratorios, probablemente establecidos en el contrato, ¿está?
por cada día de retardo va sumándose un porcentual a la deuda, ya no en concepto de capital, que sería el canon locativo, sino en concepto de intereses moratorios. Y los últimos, que eran los intereses sancionatorios, estos surgían del artículo 622 del Código Civil derogado. Son una clase de intereses que solamente pueden imponer los jueces en el ámbito de un proceso judicial, cuando observan que el deudor se está comportando de una manera maliciosa. ¿Qué significa esto? O lo que nosotros en derecho procesal denominamos inconducta procesal maliciosa. ¿Qué significa que la parte obra con inconducta procesal maliciosa? Significa que realiza maniobras con el solo y único efecto de dilatar el proceso. Es decir, alargar el proceso, hacerlo, estirarlo tipo chicle, para que el proceso no llegue a la sentencia. Entonces, ¿por qué el juez tiene esta herramienta? Bueno, el juez tiene un montón de herramientas previstas en el Código Procesal para justamente aplicar medidas de carácter disciplinario a la parte o al letrado que incurre en este tipo de obrar. Y una de esas herramientas estaba regulada en este artículo 622, que le daba la posibilidad al juez de, bueno, vos viniste a juicio porque no le pagaste a tu acreedor tantos pesos que le pediste prestado, ya tenés intereses compensatorios, tenés intereses moratorios, y encima plantea revocatoria contra todas las decisiones que yo tomo, aclaratoria porque no le gustó la palabra que utilicé, luego va en apelación a la Cámara, luego plantea una revocatoria in extremis, luego va en queja porque la Cámara no le concedió la apelación. Bueno, todas las artimañas que digamos, abogado uno podría llegar a utilizar, hasta que en algún momento alguien lo baraja y le dice, no señor, usted está dilatando el proceso. Eso para el abogado y para la parte también en el ámbito del Código Procesal está regulado como multa. Por eso, en realidad, ya no sería técnicamente un interés, pero sí que permanecería bajo la forma de una multa. Justamente por lo que se llama temeridad y malicia. Bueno, me interesa que ustedes entiendan la clasificación de los dos primeros, que son los que subsisten en el código actual. Interés compensatorio e interés moratorio. En el Código Civil aparece una tercer clase, que son los punitorios, que ven acá en último término, pero en realidad los punitorios son los moratorios acordados convencionalmente. O sea, en realidad tendríamos de arranque solamente dos clases de intereses, compensatorios y moratorios. Pero si los intereses moratorios surgieren de un acuerdo de voluntades privado, de acuerdo de un contrato, por ejemplo, la denominación técnica correcta sería llamar a ese interés un interés punitorio. Es tan solo una denominación distinta, pero obedece, el fundamento del interés es el mismo, es el retardo o retraso en el cumplimiento de la obligación. Como el propio código dice, en realidad tienen una función punitiva, como al estilo de una sanción, y directamente hacen su remisión a las normas de la cláusula penal, que ya vamos a ver más adelante, justamente prevista para el caso de inejecución relativa, como se conoce a la cláusula penal moratoria. ¿Está? Bueno, por último, en cuanto a los intereses, el Código Civil incorpora una norma muy pertinente en materia de litigios y de contiendas judiciales en el artículo 771, que le da la posibilidad al juez de morigerar la tasa de interés cuando considere que la tasa es desproporcionada. ¿Está? ¿Qué dice este artículo? Los jueces pueden reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización de intereses, que es lo que ahora vamos a estudiar como anatocismo, excede sin justificación y desproporcionadamente el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares, en el lugar donde se contrajo la obligación. Los intereses pagados en exceso se imputan al capital y una vez extinguido este pueden ser repetidos.
Bueno, este artículo es sumamente útil porque en muchos supuestos de casas informales, digamos, de cambio, no sé cuando ustedes se van y piden dinero prestado, pero no al banco, digamos, la financiera. Generalmente ese famoso interés usurario podría llegar a ser revisado en sede judicial. Eso es lo que este artículo contempla, la posibilidad de que uno pueda luego plantear si en el cálculo termino pagando algo que es excesivo, onerosamente excesivo de lo que paga una persona en condiciones similares. Por ejemplo, yo me fui al banco y saqué, al Banco Santander, y saqué 10.000 pesos de préstamo y debo devolver 15. Y por el mismo dinero a la financiera le debo devolver 30. Bueno, allí es donde yo tendría que plantear, mire, en una operación similar están los deudores pagando esto de intereses y a mí me están cobrando esto otro. Señor juez, por favor, morigere la tasa de interés. Esto es, en nuestro caso local, Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala 4, donde se había fijado una tasa de interés diaria del 1% en un contrato de locación. Con lo cual, si yo adeudé un año de alquiler, mi deuda se me iba a un 365% más cara. Lo que la Cámara entendía era excesiva, exorbitante y debía reducirse. Algo similar, en este caso del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, ya sentencia bajo la vigencia de este código. Bueno, ¿qué dice el superior? La suma de intereses moratorios no debe jamás ser excesiva o abusiva, debe mantenerse constantemente dentro de límites razonables, prudentes y guardar relación con la moral y las buenas costumbres, siendo estos principios los que ya en anterior código y actualmente en los artículos 9, 10, 771, orientan y condicionan al juzgador en la selección de una tasa que, como la activa para créditos alimentarios laborales, resultan suficientes para recomponer el capital. Bueno, y en esta línea, es el Superior Tribunal en el ámbito local el que va delineando qué tipo de tasas se utilizan para hacer esa actualización del capital. En nuestro caso, nosotros ya sabemos, la tasa puede ser activa o pasiva, la tasa bancaria, digamos. La tasa pasiva es la que el banco me paga cuando yo pongo dinero a plazo fijo, es la tasa más baja. Y la tasa activa es la que el banco me cobra cuando yo pido dinero prestado, ¿sí? Para que ustedes en términos muy latos comprendan la diferencia. Por eso la tasa activa siempre es la más alta. En los procesos civiles se utilizaron en algún momento primero la tasa pasiva y luego en la actualidad la tasa activa. Se considera que la tasa activa, dada nuestra situación económica, es la más significativa, digamos, para justamente la actualización de las deudas, sobre todo en el caso de las deudas de valor. Y en el caso de Corrientes, es el Superior Tribunal el que, en el fuero ordinario provincial, el que va sentando sus criterios. Por ejemplo, para el fuero laboral, para actualizar las indemnizaciones laborales, por ejemplo, fija siempre su pauta. Para el fuero civil, para todo lo que es incumplimientos de contrato, responsabilidad civil, tiene ya su tasa establecida, que es la tasa activa del Banco de Corrientes. Lógicamente que nosotros trabajamos con las tasas del banco local, que tiene a su vez varios segmentos que arrojan cálculos distintos. En el caso de las indemnizaciones por responsabilidad civil, contractual y extracontractual, se toma el segmento número 1, que es un segmento bastante alto, pero intermedio, digamos. O sea, en nuestro caso es tasa activa del Banco de Corrientes, segmento 1. Si no me equivoco, para los créditos laborales se toma un segmento un poco más alto, que es el segmento 3, y en algún momento la Cámara de Apelaciones, o sea, imagínense ustedes que es la instancia intermedia entre el tribunal de origen
y el superior tribunal, en algún momento la Cámara quiso modificar este criterio del superior tribunal y comenzó a aplicar así de buenas a primeras la tasa activa del Banco Nación, nos sacó del ámbito del Banco de Corriente y nos llevó al Banco Nación. No obstante, eso, porque fue en ese caso materia de apelación, no obstante ese caso luego no llegó al superior tribunal y quedó con esa tasa. Pero los jueces en general siguen el criterio del superior tribunal. Ya hay casos sentados de la jurisprudencia del Tribunal Superior donde ya nos han dicho que con qué fin, digamos, con que todos los jueces tengan la misma vara de aplicación, que uno no diga tasa activa Banco Nación, el otro diga tasa pasiva del banco tal, el otro diga a mí me gusta la tasa activa segmento 6, no, que tenga un criterio bastante homogéneo, el justiciable, que independientemente de quién le toque como juez, sepa y pueda fácilmente hacer el cálculo de cuánto reclama, ¿no es cierto? Porque esto ustedes ya saben, en el caso de los accidentes, por ejemplo, de las indemnizaciones civiles, ya fácilmente yo puedo hacer el cálculo al momento en que planteo mi demanda, porque probablemente ya haya habido un tiempo, haya mediado alguna distancia temporal entre la fecha del evento dañoso, del hecho, y la fecha en la que yo promuevo el juicio. Y ni hablar si ya me siento luego de la sentencia a hacer esa planilla. Bueno, y les iba a mostrar cómo, por ejemplo, yo no tengo aquí el sistema para aplicar tasa del Banco de Corrientes, está dentro de lo que tenemos el sistema informático en los juzgados. Ese sistema yo como no tengo acceso desde la computadora de mi casa no se los puedo mostrar, pero puedo mostrarles algo muy similar, en este caso es del Consejo de la Magistratura de Buenos Aires, que tiene, por ejemplo, un listado de tasas. Ustedes ponen en Google calculador de tasa de interés y les tira un montón de páginas. Esta, por ejemplo, contempla, no sé si se llega a ver bien, contempla una serie de tasas. Dejé marcada acá una tasa que por ahí cada tanto aparece en nuestro fuero, que es la tasa activa del Banco de la Nación Argentina. O también cuidado, porque puede ser que se tenga que utilizar cuando hablamos del incumplimiento de un contrato, por ejemplo, una compraventa, puede ser que tengamos que utilizar la tasa fijada en el contrato. Y muchas veces las tasas fijadas por contrato son tasa activa Banco de la Nación Argentina. Bueno, aquí tienen una serie de tasas, eligen cuál quieren utilizar, y lo único que tienen que poner es el importe, o sea, el importe de capital, por ejemplo, 14.000 pesos, es lo que el deudor le debe, y vamos a hacer del 10 de mayo de 2019 al 14 de mayo de 2020, que es hoy. Prácticamente un año de intereses. Y allí el mismo sistema ya le tira el importe de capital, fecha desde, fecha hasta, o sea, la fecha del evento dañoso en nuestro caso y la fecha en la que se practica la liquidación y la tasa que han escogido. Y le hace el cálculo, fíjense, día por día. Van al final y tienen aquí abajo. ¿Cuánto le da de intereses? 7.000 pesos. ¿Cuánto le da sumado al capital? 21.000 pesos. Total de la deuda, 21.000 pesos. Fíjense qué sencillo es hacer esta aplicación de intereses. Si la única dificultad está en que si las pautas están dadas para que actualice con la tasa del Banco de Corrientes, probablemente necesite la asistencia del juzgado, que tiene el sistema para hacer el cálculo, o bien de la biblioteca de tribunales. Yo les dije que en biblioteca hacen el cálculo para los abogados. Entonces, voy hasta la biblioteca, pido hablar con alguno de los contadores que trabajan allí, y pido por favor, que me faciliten el cálculo. Si quiero hacer muchas veces el juez ordena a la parte a que practique la planilla. Otras veces el juzgado lo hace de motus propio, o sea que ahí van a encontrar criterios variados. Bueno, para cerrar esta unidad nos queda un tema más, que es el anatocismo. ¿Qué es el anatocismo? Bueno, el anatocismo es la capitalización de intereses.
cuando yo a los intereses que la deuda ya tiene devengados, les hago producir nuevos intereses. Eso es lo que se llama anatocismo. Hay dos formas de hacer anatocismo conjunto y anatocismo separado. Esto, a ver si, creo que no. Voy a tratar de, les dejo de compartir un momento la pantalla, voy a tratar de abrir el... Si me deja abrir el... para hacerles el dibujito, como lo haríamos en el pizarrón. A ver. Bueno, vamos a probar. Ahí ven todos. Bueno, el anatocismo separado es lo siguiente. Imaginemos que este es mi capital. Mi capital, perdón chicos, es de 10 pesos. Eso es lo que el deudor me debe. Este capital devenga intereses por 1 peso, ¿sí? Hasta ahí yo tengo capital e intereses. Supongamos intereses compensatorios, ¿sí? O lucrativos. Anatocismo separado es que yo a los intereses que ya devengo la deuda, las tome como una nueva unidad productiva de intereses y les haga devengar nuevos intereses, ¿sí? Eso es anatocismo separado. ¿Hasta acá me entendieron? Ah, ¿dónde está? Sí, Y anatocismo conjunto es adiciono los intereses al capital y en su conjunto les hago devengar nuevos intereses, ¿sí? ¿Se entiende más o menos con el dibujo o no? ¿O se las compliqué un poco más? No, está bien. Doctora, eso es cuando doctora, eso también es cuando se refinancia una deuda. Sí. Suelen hacer esa clase Sí. ¿Por qué? de Ahora cosas, vamos a ¿no? ver por qué. ¿Por qué sucede en ese ámbito? Pero ahora vamos a ver por qué. Porque en principio, espere que yo iba a seguir con el Power. En principio, a ver, esperen que estoy haciendo yo macana. Ahí está. En principio el anatocismo, el código dice no se deben intereses los intereses, con lo cual en principio el anatocismo no estaría permitido. O dicho de otra forma, estaría prohibido. Ahora, ¿cuáles son las excepciones? Bueno, el código trae un listado de excepciones que yo encuentro en las excepciones el 95% de los casos donde el anatocismo tendría lugar. Con lo cual, en realidad en excepciones me termina cayendo el grueso de casos que terminan configurándome que la excepción es más importante que la regla. Ahora, no obstante, la premisa es esa. El anatocismo en principio no está permitido, salvo que el caso en particular caiga en alguna de las excepciones que están reguladas en el artículo 770. ¿Qué dice el artículo 770? Bueno, inciso A dice, excepto que una cláusula expresa autorice la acumulación de los intereses al capital con una periodicidad no inferior a 6 meses, que es el primer apartado. Esa cláusula expresa tiene que surgir del contrato, o sea, si el contrato establece que cada 6 meses mínimo la deuda se pueda capitalizar, el anatocismo va, el anatocismo corre. O sea, tendría que haber como primera opción una cláusula, una disposición contractual, ¿sí?
siempre que no sea de una periodicidad inferior a 6 meses. Supuesto B, excepto que la obligación se demande judicialmente, y en este caso la acumulación opera desde la fecha de notificación de la demanda. Y leo el inciso C porque van los dos juntos. La obligación se liquide judicialmente, y en este caso la capitalización se produce desde que el juez manda a pagar la deuda resultante, la suma resultante, perdón, y el deudor es moroso en hacerlo. Entonces, ¿qué es el ámbito judicial? En el primer caso estamos en el ámbito contractual, acuerdo de la voluntad, autonomía de la voluntad. En los dos incisos del medio, el inciso B y C, estamos en el ámbito judicial. ¿Cuándo va el juez a autorizar el anatocismo o la capitalización de intereses? Si la demanda, si la deuda se demandó judicialmente, ya el juez va a autorizar que desde la fecha de notificación de la demanda en lo sucesivo se produzca la capitalización. Pero además, si ya el juez dictó sentencia, por ejemplo, en un accidente de tránsito, el juez condenó al responsable a pagar una determinada suma de dinero, resulta ser que el acreedor practica una liquidación, ¿no es cierto? Concluida el pleito, digamos, ya sabemos cuánto debe y ya tengo las pautas. Tengo que debo aplicarle una tasa activa, segmento 1 al banco de corriente, desde tal fecha hasta tal fecha. Practica el acreedor esa liquidación. Esa liquidación generalmente tiene ya un trámite de traslado a la parte contraria para que la observe si considera, y si no pasa nada, el juzgado la controla lo mismo y se aprueba. A partir de que ya tengo una liquidación aprobada, el juez tiene que mandar a pagarla, o sea, tiene que haber una intimación de pago. Y si el acreedor practica esa intimación de pago, que debería ser formal, o sea, debería por lo menos ir por cédula al deudor, o sea, debería notificarla en su domicilio, y el deudor no pagara esa liquidación ya aprobada judicialmente y mandada a pagar por el juez, entonces allí podríamos capitalizar. Por ejemplo, tenemos un caso que se nos planteó el año pasado, si mal no recuerdo, un convenio de honorarios de abogados. Los abogados habían ganado un juicio y a la parte que perdió habían arreglado, habían firmado un convenio de los honorarios que le iban a cobrar. Resulta ser que ese convenio no se paga, ese acuerdo no se cumple, entonces los abogados inician una ejecución de convenio, porque ya no tengo que discutir si me correspondían o no los honorarios, cuántos honorarios el juez me había regulado. Ya tengo el convenio, ya tengo que el deudor se obligó a pagarme tantos pesos. Entonces promueven la ejecución de ese convenio. Ese convenio era, imaginen ustedes, por casi 500.000 pesos. Pero ya acá no me importa el concepto de honorarios regulados, a mí me importa el concepto que es el convenio incumplido. Bueno, lógicamente, como no obstante ello, ya el deudor era moroso, ya había devengado toda una serie de intereses moratorios, porque los honorarios se deben desde la fecha en que el juez los regula. Desde allí, la ley de honorarios dice que los honorarios se comienzan a devengar desde la fecha del auto regulatorio, o sea, desde la fecha que lleva la resolución, donde el juez regula los honorarios, comienza al día siguiente a producir intereses a favor del abogado. O sea que ya tenía un volumen de intereses importante. Bueno, practica una primera liquidación y se aprueba. Y luego el abogado comienza con el trámite normal de la ejecución. Comienza a buscar un bien embargo, bueno, se logra embargar un inmueble, bueno, empezamos a preparar la subasta, hasta que en algún momento se trunca su ejecución porque el deudor había transferido el inmueble a un tercero. Entonces encontramos esa traba, ya estamos en camino a subastar el bien, viene el martillero público encargado del remate y nos dice, miren que el bien ya no está en nombre de tu deudor, está en nombre de otra persona. Entonces, ¿qué hacen los abogados? Comienzan a presionar, ¿con qué? Con la deuda, con el monto de la deuda. Y logran acercarse a la parte contraria en miras a ver si podían arreglar qué hacer. Pero como no llegaron a ningún puerto, deciden actualizar su deuda para tener los números en la mano, que siempre es lo que se aconseja hacer cuando uno va a discutir con la otra parte, tiene que llevar esa deuda actualizada de lo que hoy me debe.
¿qué hacen los abogados? Presentan una planilla donde el monto de arranque ya no eran los 500.000 pesos del convenio, era la deuda capitalizada, teniendo en cuenta los intereses que ya se le habían adicionado en todo ese tiempo que había transcurrido. O sea, estaban haciendo el anatocismo conjunto, habían sumado intereses a capital y estaban haciéndole producir nuevos intereses. ¿Qué pasó? El juzgado le dijo, no señor, momento, usted no mandó a pagar, usted no, si bien tiene una deuda liquidada, yo juez no le mandé al deudor a pagar esa deuda porque usted no lo pidió. Entonces el anatocismo aquí no va, porque allí sí es donde se vulneraría el derecho del deudor. Entonces, ¿qué hicieron los abogados? Volvieron marcha atrás, le pidieron al juzgado que judicialmente salga la orden al deudor de mandar a pagar la deuda aprobada, mandaron una cedulita, así que tarda 3-4 días, volvió la cedulita, se agregó al expediente y vinieron con la planilla con la capitalización hecha. O sea, fíjense, le faltaba un pasito, pero muchas veces el abogado gana un montón. El abogado y la parte a la que representa, si esta situación se da, gana un montón. Pero está esa interpretación. Tengo una deuda liquidada judicialmente, pero a su vez tú, el juez, que mandarla a pagar. No es que yo voy a practicar una planilla atrás de otra y voy a ir capitalizando si se me ocurre. No, en el medio tengo que ir intimando el pago. El juez tiene que mandar a pagar y yo tengo que notificar a mi deudor. El deudor no me paga, entonces ahí puedo hacer la capitalización o hacer el anatocismo permitido, el anatocismo que cae en la excepción. Bueno, y el último inciso es otras disposiciones legales que prevean la actualización, o sea, cuando alguna otra norma prevea que está permitido el anatocismo, iría también. Bueno, el último tema para cerrar esta unidad, que no es menos importante, es qué pasa con el recibo cuando el deudor va a pagar. El deudor va a pagar una deuda dineraria y del otro lado su prueba de pago es lo que le tiene que extender el acreedor, que es el recibo. En cuanto al recibo, hay una serie de recaudos importantísimos a considerar cuando la deuda ya ha devengado intereses. ¿Por qué? Porque el pago de una deuda dineraria se considera íntegro si el pago incluye los intereses. Esto lo dice el artículo 870 que tienen allí transcrito. Y la integralidad del pago, o la integridad del pago, es uno de los recaudos para que el pago sea válido. Para que el pago sea válido, que lo vemos allá al final de la primera parte de obligaciones, en la unidad 9, el pago debe ser íntegro. ¿Y qué significa íntegro? Debe ser total. Bueno, ¿cuándo hay un pago total? Bueno, si la deuda devengo intereses, el pago total se produce cuando se paga el capital más los intereses. Ahora, ¿qué pasa si el pago no se hace en forma íntegra? Bueno, ¿cómo debería el acreedor responder? El acreedor no está obligado a aceptar pagos parciales. Es decir, que si el pago no es total, el acreedor tendría el derecho de rechazar ese pago, ¿sí? Si rechaza el pago, lo que sucede es que se siguen devengando intereses, ¿no es cierto? Ahora, si el pago es aceptado por el acreedor, lo que hay que realizar es la imputación del pago. ¿Por qué? Porque yo tengo que establecer en concepto de qué me paga. Y cuando tengo una deuda dineraria con capital e intereses, siempre se imputa el pago primero a intereses, y una vez que los intereses quedaron cancelados, recién ahí comienzo a restarle al capital adeudado, ¿sí? Eso es cuando los pagos son parciales. Que insisto, el acreedor no está obligado a aceptarlos, puede rechazar un pago parcial y seguir devengando intereses por el todo. Pero si lo acepta a ese pago parcial, debe imputar primero a intereses y una vez que los intereses están cancelados, recién ahí hacerlo en concepto de capital. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el acreedor acepta ese pago parcial que ve que no le alcanza para cubrir nada? Bueno, ¿qué sucede allí?
Cuando el acreedor va a extender el recibo, que aclaro, el recibo no requiere de ningún tipo de fórmula sacramental ni de ningún formalismo específico, o sea, yo puedo extender un recibo en una hoja de papel haciendo una constancia de, de quién me entrega, cuánto me entrega y en concepto de qué lo hace, fecha y firma. Ahora, cuando el pago de lo que el dinero del que el deudor trae no alcanza para cubrir todo y yo voy a imputar, lo que tengo que tener cuidado es de no extender el recibo a cuenta de capital o en concepto de capital. ¿Por qué? Porque si yo extiendo el recibo a cuenta de capital, pero todavía tengo intereses por cobrar, si el acreedor no hace reserva de que existen esos intereses, se considera que los perdona, que está condonando la deuda de intereses. Y el código los da directamente por extinguidos a los intereses. Vuelvo a explicar. Si yo recibo un pago parcial, en principio, ya saben ustedes, debe ir primero a cuenta de intereses y luego a cuenta de capital. Pero si el acreedor se equivoca y lo hace al revés, e imputa a capital, debe dejar reserva, debe hacer reserva de que existe tanta cantidad de pesos adeudados en concepto de intereses. Porque si no hace esa aclaración en el recibo, se considera que el acreedor los perdona, los condona y lógicamente quedan sin ningún tipo de validez esos intereses. Esa es una presunción que establece el Código Civil, que lógicamente puede admitir prueba en contrario, pero tendremos que ir a juicio a probar, porque después ese deudor me va a decir, no, acá está el recibo, donde vos me recibiste el dinero a cuenta de capital, acá no dice nada de que yo te debo intereses, la deuda está extinguida. Entonces ese acreedor tendrá que probar que los intereses no se pagaron, etc. A su vez, si el pago fuera de mensualidades, por ejemplo, de alquileres, de obligaciones que mensualmente se van venciendo, el recibo a cuenta del último periodo hace presumir que los anteriores están cancelados también. Con lo cual también yo, si voy a extender un recibo, tengo que siempre tener una guía de cómo ha sido el pago de ese deudor, de la deuda que mensualmente tiene. O sea, si yo voy a extender un recibo por el alquiler del mes de mayo, y no digo nada en el recibo, se entiende que abril está pagado y que marzo está pagado. ¿Se entiende o no? O sea, son una serie de presunciones que el código establece y que lógicamente son pertinentes de revisar en este punto. Lo vemos igualmente un poco más adelante cuando llegamos a pago, pero es importante que en este punto que estamos viendo toda la obligación de dar suma de dinero, que ya sabemos puede incluir intereses, tener ese tipo de cuidados en el momento de extender el recibo. El recibo es la prueba de pago, o sea, es el documento con el cual ese sujeto va a acreditar que la deuda se pagó, cuánto y cómo. Con lo cual, por eso requiere, si bien no es un documento formal, requiere de ciertos cuidados en el momento de su confección. Esto que les estoy diciendo está en el artículo 899. Se presume excepto prueba en contrario, dice, pero ya me va a obligar a ir a juicio y probar ante un juez. En lo que acá nos importa, dice, si se extiende recibo por el pago de la prestación principal sin los accesorios del crédito y no se hace reserva, estos quedan extinguidos, que es el inciso C. Y lo que yo les decía de los periodos está en el inciso B. Si se recibe el pago correspondiente a uno de los periodos, están cancelados los anteriores, sea que se deba una prestación única de ejecución diferida, cuyo cumplimiento se realiza mediante pagos parciales, o que se trate de prestaciones sucesivas que nacen por el transcurso del tiempo, como por ejemplo los cánones locativos. Bueno, eso es todo, chicos. A ver, voy a dejar de compartir la pantalla. Si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta que quiera hacer respecto de este tema, escucho. Creo que tienen toda la información también para hacer el trabajo práctico 4, así que más allá de que se nos va un poquito la fecha de entrega para el jueves,
oportunamente les haré la devolución la semana siguiente, digamos, pero tienen todas las herramientas en estas 2 clases que hemos visto para responder el caso, ¿sí? Bueno, el martes de la semana que viene comenzaríamos la unidad 5, que también estimo que nos va a llevar martes y jueves. En el caso de que nos adelantemos un poquito, la clase que nos sobre la utilizaríamos de repaso, así que no se preocupen. Porque a su vez la unidad 6 es, la vemos en un todo, digamos. A mí me gusta explicarla de forma más comparativa y que ustedes entiendan la diferencia entre cada clase de obligación de sujeto plural, me refiero en particular, y por ahí no seguimos tanto el programa, que es lo que retrasa un poco el dictado. O sea que puede ser que incluso en una clase nos entre esa bolilla. Con lo cual, si bien ya hemos pautado la fecha del examen, vayan haciendo el repaso, porque si se abre esa posibilidad de que tengamos alguna clase de consultas, sería pertinente que ya tengan todo más o menos repasado, ¿sí? Bueno chicos, nos vemos el martes, que tengan buen fin de semana, que descansen. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego.